insisto, muchas gracias por haber venido. Y se ve que hemos acertado esta vez con el ponente y el tema, porque habría que poner un cartel de Full House. O sea, muchas gracias. Bueno, yo soy Garbiñe Larrazábal y soy la presidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella. ¿Oís atrás ahora? Ahora mejor, perdón. Bueno, me llamo Garbiñe Larrazábal, soy la presidenta de Mujeres Universitarias de Marbella, que forma parte de la Federación Española, la Federación Europea y la Federación Internacional. Presentes en las Naciones Unidas, un grupo de mujeres con voz pero no voto, y dentro de la UNESCO como consejeras de educación. O sea, nosotros somos un pequeñito granito de arena, como de Marbella, un pequeño granito de arena en todo ese enorme conglomerado de mujeres, tanto de Senegal, Uganda, Fiji, Estados Unidos. Somos mucha gente con muchas buenas intenciones y con muchas ganas de trabajar. Nuestras metas son el empoderamiento de la mujer, la educación permanente y la ayuda a los más cercanos, ¿no? Entonces no es lo mismo ser de la Asociación de Mujeres Universitarias en Marbella que en Senegal o en Uganda, ¿no? Nosotros nos decantamos por la cultura y con la ayuda del Ayuntamiento y de la gente de Marbella pues encontramos un hueco y desde hace 6 años que estamos legalmente constituidas, que fue en enero, hemos hecho 6 años, estamos abriendo camino o manteniéndonos dentro de ese entorno. La parte más interesante de nuestro proyecto en Marbella es nuestro proyecto de becarias, ¿no? Becas universitarias para chicas de Marbella San Pedro. De momento tenemos 11. Nuestro programa de becas, que fue idea de Blanca Moret, que está aquí en primera fila, que hay que decirlo, ¿no? Nuestro proyecto de becas se inició con una becaria y, bueno, y es un proyecto muy amplio, que no solamente coge el dinero inicial que se les puede dar, sino que tienen una tutorización psicopedagógica a lo largo de toda la carrera, unas clases de inglés orales de conversación a lo largo de toda su carrera, y luego intentamos con la ayuda de las socias y algunas veces no socias buscarles un puesto de trabajo en verano a aquellas que realmente lo piden. Entonces eso es un poco lo que nosotros hacemos. Luego ya paso a presentar a gente que no necesita presentación, pero bueno, que es parte del protocolo. A mi izquierda, ¿cómo te llamas? Francisca. Francisca. Es que he visto aquí María Francisca y digo yo, bueno, pero para los amigos y para todos los que van a estar, ¿qué carajo? Paso a hacer un resumen chiquitín de su vida profesional, porque todos le conocéis, es hija de Marbella, además va de hija de Marbella, que eso es muy interesante, que uno cuando llega a puestos altos en la administración, en la sociedad, en la vida, hay veces que se olvida sus orígenes, y ella para nada, ¿no? Entonces, licenciada en Derecho en la Universidad de Granada y desde mayo de 2011 es diputada de Economía y Hacienda. En julio de 2015, vicepresidenta primera. En julio de 2015, portavoz. Además, actúa como consejera en distintos organismos, entre ellos Marca Vélez Málaga, Patronato de Recaudación Provincial, etc. Su experiencia profesional como abogada es la de socio fundador del bufete Caracuel Abogados y es socio del mismo desde 2009. Otras actividades serían diputada del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, presidenta del Consejo Rector de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Málaga, profesora de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, y luego puedo decir que ha estado de concejala o en distintos puestos políticos dentro del Ayuntamiento de Marbella, unas veces en la oposición, otras veces no, porque la democracia es así, unas veces estás en un lado y otras veces estás o dentro o fuera, como se quiere llamar. Y desde 1999, con un breve periodo de 2011 a 2015, estás en Málaga, en la Diputación, claro, y hasta 2019, en que este momento también sigue estando como concejala del Partido Popular en esta legislatura, dentro de la oposición. Y con eso ya pasamos a la conferencia de Rafael, que creo que va a ser todo un éxito. Pues gracias, Garbiñe. Muchísimas gracias por tus cariñosas palabras. Yo quiero comenzar con 2 agradecimientos. El primero a la Asociación de Mujeres Universitarias, bueno, pues por el trabajo tan incansable que realizan. Son ya casi 6 años o algo más de 6 años lo que la asociación lleva trabajando en Marbella. Garbiñe decía que son un granito de arena, pero un granito de arena que realiza un trabajo muy importante. Tan importante como ser capaz hoy pues, de tener este poder de convocatoria, que es mérito de la propia asociación, indudablemente del conferenciante que tenemos.
Entonces yo lo que te deseo, Garbiñe, en primer lugar, gracias por permitirme acompañaros esta tarde y ser tan generosa como para renunciar a la presentación de un gran amigo nuestro y dejarme que sea yo quien lo haga, que eso yo te lo agradezco profundamente. Y en segundo lugar, pues desde luego desear a la asociación muchísima permanencia en Marbella y siempre en la línea del trabajo que hacéis. Otro agradecimiento, cómo no, al conferenciante, a nuestro amigo Rafael Ortiz Calzadilla. Yo podía optar, también por haberme traído su currículum extenso y la mitad de la conferencia, pues yo lo hubiera agotado el tiempo en explicar lo que ha hecho Rafael. También tenemos una ventaja y es que, claro, ya he jugado muchas veces en este campo y ya muchos de vosotros lo conocéis, porque si además, aparte de lo que podemos hablar de su currículum, hay algo que le caracteriza, es su generosidad. Porque hay que ser muy generoso para dedicar el tiempo a los demás. El conocimiento lo tiene, pero bueno, hay quien tiene mucho conocimiento, pero tal vez por la propia dinámica de la actividad que realiza, pues ello le impide el compartir con los demás pues esa sabiduría. Sin embargo, desde todos los tiempos que llevamos conociendo y compartiendo la amistad con Rafael, todo el tiempo que él ha optado por ser de Marbella, él ha optado, hay quienes somos de Marbella porque hemos nacido aquí, pero yo ayer decía en otro foro de la Asociación de Mujeres Empresarias, está aquí Eloísa, está Viruca, ayer decía, digo, bueno, somos muchos los que hemos nacido aquí, y yo presumo de ellos, pero también tenéis que presumir los que no habiendo nacido habéis optado voluntariamente por ser de Marbella, aún no habiendo nacido en Marbella. Y uno de ellos, pues es Rafael. Y el tiempo que hace que compartimos con este marbellero de voluntad aquí en Marbella, bueno, pues siempre hemos podido contar con él desde los sectores más diferentes, bien sea una asociación de empresarias, alguna asociación cultural, cualquier colectivo, siempre tiene la sonrisa, siempre tiene el sí y el decir cuándo, cómo y qué es lo que queréis. Y yo desde luego esa generosidad creo que es, bueno, pues lo que le precede siempre que llega a un sitio. Después, claro, por su currículum, yo como todo lo que estamos queriendo es oír ese tema que ha elegido tan importante de por qué fracasan los países, pues desde luego Rafael sabemos que es licenciado y doctor en Ciencias Económicas por la Complutense de Madrid, es licenciado en Derecho por la Autónoma, él ha hecho estudios de posgrado en Rotterdam y Londres, catedrático de Economía Aplicada, Hacienda Pública de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de los colegios universitarios San Pablo CEU, Cardenal Cisneros y CUNEF en Madrid, director del Máster de Asesoría Fiscal de la Escuela de Negocios Know-How de Madrid, profesor de distintos posgrados en distintas escuelas financieras, miembro de los colegios de abogados y de economistas, es autor de varios libros, 4 libros y coautor de otros 15, innumerables artículos y trabajos de investigación en materia económica y fiscal, es colaborador habitual de muchísimos diarios, de muchísima prensa, tanto española como no española, es consejero y director de administración en distintas empresas y todos le conocimos además por el trabajo tan importante que realizó como miembro de aquella comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español que nombró el Consejo de Ministros en julio del 2013, en un momento pues realmente complicado para la situación económica. Y poeta. Entonces, ¿perdón? Y poeta. Y poeta, bueno, pues nuestro buen amigo Agustín Casado, hay que enriquecer su currículum, Garbiñe, que no lo tenemos, con poeta. Bien, pues además es poeta. Bueno, pues Rapsoda. Arrebatado. Bueno, pues y el tema elegido, pues bueno, ¿por qué fracasan los países? Yo le preguntaba, antes de empezar, decía, ¿y comparten la tesis de los autores del libro que da título a la conferencia? Y me decía, bueno, no hay fórmulas matemáticas, es verdad, pero a mí me ha dejado el ejemplo que se hace de la ciudad de Sonora, ¿no? Una ciudad que está una parte en Estados Unidos y otra parte en México, y que dividida por una frontera artificial con las mismas condiciones. Sin embargo, los habitantes de Sonora, de Estados Unidos, tienen una renta per cápita de $30.000, y los habitantes de Sonora, de la parte mexicana, tienen una renta per cápita de $10.000. Bueno, eso se contradice también si pensamos que en Arabia Saudí no es precisamente las instituciones públicas quienes han dado.
Pero bueno, el debate desde luego es sumamente interesante y yo creo que todos estamos deseando, Rafael, pues oírte. Después habrá un debate y de nuevo gracias por tu generosidad. Muchísimas gracias, Rafael. Tuyo es el tiempo. Bueno, una conferencia, una charla, yo siempre me propongo que no pase de los 30-35 minutos, para que no empiece a decaer la tensión y empiecen a pensar qué pesadez de conferenciante. Igualmente tengo que empezar, aunque sea muy brevemente, agradeciendo a Garbiñe, que lo como presidente de la Asociación Española de Mujeres Universitarias de Marbella, por su deferencia de invitarme un año más a estar aquí. Yo a veces, el año pasado ya me dio un sabático, pero este año no me he escapado. Y como acababa de leer el libro que da título a la charla, me pareció que era un tema que podría ser de gran interés. Leía la semana pasada en el Diario Sur que en una encuesta que se ha hecho con motivo de Fitur, con una empresa, parece una agencia, se llama Oak Power, ¿sí? Se ponía de manifiesto que una de las críticas que se le hacía a Marbella era precisamente por la cultura. Y yo creo que a veces el problema es la falta de conocimiento de actividades como la que realiza, en el caso concreto de hoy, la Asociación de Mujeres Universitarias, o tengo delante a Blanca Molet, la Asociación del Museo del Grabado, etcétera, etcétera, que yo creo que al final es un problema de falta de información que puedan tener las personas que han participado en esta encuesta. Quiero agradecerle a Kika, que ha tenido la amabilidad por segunda vez de venir a presentarme. Yo sé que ella, con sus múltiples ocupaciones, acaba de llegar desde Málaga. Muchas gracias, Kika. Y agradecer al Ayuntamiento que nos acoge en esta sala y, lógicamente, a los asistentes, por tener la amabilidad de venir a escuchar a este conferenciante, charlista. Charlista suena un poco peor, ¿no? Conferenciante suena demasiado, pero bueno. Ponente. Ponente, muy bien. Se nota que por algo eres presidente. No ha sido... Lo has dicho tú, perdón. Está mirando. Bueno, ¿por qué he elegido este tema? Cuando Garbiñe me plantea de qué podríamos hablar que fuese de interés para las asociadas y no asociadas, como comentaba anteriormente, pensé que este era un tema muy apropiado para este foro. ¿Por qué? Pues todo el mundo, todos somos conscientes de las grandes desigualdades que existen entre continentes, entre países dentro de un mismo continente e incluso entre ciudades o regiones de un mismo país y dentro de una misma ciudad, incluso en barrios. Comentaba el otro día con razón Garbiñe, que como buena bilbaína, no sé si naciste, pero estás en Nueva York, que obviamente según donde estés, en qué zona de Nueva York, pues puedes sentirte de una forma o de otra. Ahora bien, yo creo que a veces somos conscientes de la gran desigualdad que hay entre países, continentes, ciudades, etc. Pero quizás sea bueno también que reflexionemos por qué se producen esas desigualdades. Y los autores de este libro, en el que yo he basado parte de mi intervención, identifican como instituciones inclusivas aquellas que favorecen el crecimiento, la equitativa distribución de la renta y de la riqueza, frente a lo que ellos conocen como instituciones extractivas, que son todo lo contrario, aquellas que acaparan el poder en pocas manos, indudablemente no se produce una justa redistribución de renta y riqueza. Y yo creo que en la medida en la cual somos los ciudadanos, a la postre, con nuestro voto, decidimos qué tipo de institución se nos da en cada país, pues creo que también es bueno que reflexionemos sobre la tesis que sostienen estos autores, con la, como decía Rita hace un rato, pues se podrá estar de acuerdo en un 80, en un 70, en un 60 o en un 40%. Cada uno, obviamente, tendrá la libertad de opinar. Después, si nos da tiempo a un pequeño coloquio, pues podemos pensarlo.
El contenido de la conferencia va a ser, yo lo he dividido en 4 grandes puntos. El primer punto es el bienestar o la pobreza en el mundo, analizando la desigualdad entre países. No lo incorporan en el libro, yo he tomado las distintas estadísticas que dan las organizaciones internacionales, Naciones Unidas, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE. Curiosamente no coinciden en muchos casos los datos que dan unos y otros, pero bueno, más o menos se aproximan. Pero después hay otro tema importante, porque el decir que la renta per cápita en un país es de 100 y en otro es de 50, no es suficiente, porque después está lo de la estadística. No es lo mismo decir que nos comemos 3 pollos por mes, porque algunos se comerán 6 y otros no se comerán ninguno. Y eso lo vamos a ver en lo que yo aquí he identificado como desigualdad interna que se produce. Porque probablemente puede haber países muy ricos, en cuanto al primer dato, de la renta per cápita, pero que después tienen una distribución totalmente inequitativa de la renta. Segundo punto, tomamos 3 ejemplos, ellos han elegido algunos, yo he incorporado otros, que es una ciudad, que se refería antes Kika, en Nogales. Yo he incorporado el tema de Alemania, por un informe que acaba de publicar hace unos meses el gobierno alemán, al cumplirse los 25 años de la unificación, de la reunificación de Alemania, y el ejemplo de Corea Sur versus Corea Norte. En tercer lugar, ahí ya voy a las tesis que defienden los autores de este libro. El señor Acemoglu, que es profesor en el MIT, es de ascendencia turca, por eso tiene ese apellido que no es muy sajón, y James Robinson, que es profesor de la Universidad de Harvard, que yo recomiendo que el que tenga interés sobre el tema, que lo lea. Yo personalmente, una crítica que hago es que se podría haber reducido un poquito. Esto pasa como las tesis doctorales, que parece que si no se presenta una tesis doctoral con 500 páginas, no vale. Y yo me acuerdo, una tesis de un cuñado mío que la presentó en la Universidad de Stanford, tenía 150 páginas, y era suficiente, más que suficiente. Pero bueno, las teorías explicativas, hay una serie de conceptos, y ya he hecho referencia a algunos de ellos, como las instituciones extractivas e inclusivas. Yo ayer, leyendo un artículo en El País, ya utilizaban esta expresión. Por eso yo creo que es bueno, incluso desde el punto de vista de la información, que sepamos que son conceptos o expresiones que se van incorporando al lenguaje periodístico, o al lenguaje, digamos, profesional en España. El concepto de coyuntura crítica y destrucción creativa y los llamados puntos de inflexión históricos. Y termino con un capítulo de conclusiones. Bueno, yendo al primer apartado, bienestar o pobreza en el mundo, lo que hemos comentado anteriormente, vemos que hay pobreza en países con grandes recursos naturales, como podría ser el Congo, Nigeria, Sudán, Sierra Leona, Botswana, Namibia, etcétera, etcétera, y en cambio países que tienen escasos recursos naturales, como es el caso paradigmático de Suiza, Holanda, Bélgica, incluso Alemania, menos Alemania, pues si tiene explotaciones mineras, pero bueno, lo que se ve es que hay una situación un tanto paradójica. El que tiene riqueza natural tiene pobreza, sus habitantes, y el que tiene poca riqueza natural, pocos recursos naturales, tiene pobreza. Las diferencias, como decía anteriormente, se pueden dar en una ciudad, en el mismo país o en el mismo continente. ¿Y cómo podemos explicar esa gran desigualdad que existe en el mundo? ¿Por qué fracasan países con recursos naturales y prosperan otros que no los tienen? Bueno, pues vamos a ver muy rápidamente, porque no quiero aburrirles con datos estadísticos, por continentes. He obviado Oceanía, por razones obvias, porque al fin y al cabo Australia y Nueva Zelanda tienen un nivel de renta bastante parecido. Pero, por ejemplo, tomando países del norte de América, tenemos Canadá y Estados Unidos con más de $50.000 de renta per cápita, y en el momento que empezamos a descender, Puerto Rico, al ser Estado asociado, todavía se acerca a los $20.000,
pero ya México, República Dominicana y Cuba, que no tenemos datos del año 2014, pero en 2011 el último que facilitó al Banco Mundial, pues tenía 5.880, una cantidad relativamente muy baja en comparación con sus vecinos del norte. Si nos vamos a Centroamérica, ocurre igual. Hay dos ejemplos, que son Panamá y Costa Rica. Bueno, explicables quizás porque Panamá, el canal le da posibilidades de que su renta sea elevada, y Costa Rica porque sería un ejemplo de país que tiene unas instituciones inclusivas frente a los demás países que, aunque teóricamente tienen instituciones democráticas, no utilizar siempre la expresión inclusiva, sin embargo es una democracia más formal que real, en el caso de Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Si seguimos bajando, pues resulta que en el lado de la América Latina del Sur tenemos el cono sur, Uruguay, Chile y Argentina, con una renta relativamente más alta, y después tenemos en el otro extremo Perú, Bolivia, con una renta relativamente mucho más baja. En África, ¿qué pasa? Pues tenemos un ejemplo que es interesantísimo, que es Botsuana. Botsuana es el primer país en cuanto a renta per cápita, porque desde la independencia en el año 66 tiene una democracia que además, gracias a que no llegó Cecil Rhodes, el fundador de Rhodesia, que se iba apropiando de todas las posesiones que pudo, formó, si alguno por lo menos de mi edad recordará, en Rhodesia los problemas que hubo en Rhodesia, con el apartheid tan radical que tenía el líder, que no era Ian, no me acuerdo si era Ian, bueno, o algo así. En cambio, los tres jefes de las principales tribus de lo que actualmente es Botsuana se fueron a ver a la reina Victoria, en el siglo XIX obviamente, y le pidieron protección frente a Cecil Rhodes, para que este señor no invadiese las tierras de Botsuana, y gracias a ellos, a la protección que le dio el Imperio Británico frente a un británico, porque al fin y al cabo Rhodes era británico, pues cuando alcanzaron la independencia en el año 66, pues tuvieron la posibilidad de tener un sistema democrático con elecciones que son ejemplo para el resto de África, y que además siempre se pone como ejemplo que la aparición de la riqueza que se manifestaba en los diamantes, el contraste con lo que pasó en Sierra Leona, alguno recordará la película Diamantes de Sangre, de Leonardo DiCaprio. Bueno, pues en Sierra Leona ha servido para que se formen grupos elitistas en el sentido negativo, económico, pero no en el sentido, digamos, cultural, y en cambio en Botsuana, el gobierno de Botsuana lo ha dedicado fundamentalmente a educación, a sanidad y a infraestructuras, de tal forma que es un país que en comparación con sus vecinos, Sudáfrica también, el fin del apartheid supuso la posibilidad de que hubiese un crecimiento económico adecuado, y en cambio tenemos ahí los ejemplos de Sudán del Sur, que algunos conocemos, donde no llegan a $1.000 de renta per cápita, y ya el último de la lista que yo he manejado es Burundi, aunque en la mayoría de las listas aparece la República Democrática del Congo, también con $250 por año. En Asia, pues en Asia tenemos ejemplos también que ponen de manifiesto la gran desigualdad. Claro, Singapur con una renta per cápita superior a $50.000 y Pakistán con 1.400. O sea, las diferencias son bestiales. El caso de China es un caso curioso, porque los dos que llaman ellos regiones administrativas especiales, que son Hong Kong y Macao, tienen una renta grandísima. Hoy he contrastado otro dato de Macao, que el otro día lo comentamos, y me daban 82.000. O sea que Macao, efectivamente, por alguna razón, Hong Kong, porque al final es un centro financiero de importancia mundial, e indudablemente la estancia en este caso la colonia ha sido beneficiosa desde el punto de vista de las cifras comparativas con lo que es la China continental. Y como veremos más detalladamente más tarde,
El ejemplo claro de un mismo país, separado en este caso por una zona desmilitarizada de separación, Corea. Corea, claro, tenemos Corea del Norte con 3.700 dólares de renta y Corea del Sur con cerca de 30.000, 27.000 dólares. Bueno, y Europa, Noruega va a la cabeza, esa parte del petróleo y la población escasa, Suecia, Alemania, España se queda en una zona un poco más rezagada, Rusia con 13.000 y países que eran del antiguo bloque soviético que le está costando despegar. Tenemos Bulgaria, Georgia y Ucrania, que en algunos casos no llegan ni al 10% de la renta que pueden tener países como Alemania o como Suecia. Ahora bien, antes yo comentaba que si es importante comparar la renta per cápita, también es importante conocer cómo esa renta está distribuida en esos países. Y para eso, en economía, se utiliza un concepto que se llama el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini nos viene a decir que, teóricamente, aquel país que se le asigne, o que tenga, ¿no?, que se le asigne un coeficiente 0, tiene la mayor igualdad que teóricamente se puede dar. En la práctica no se va a dar nunca. ¿Por qué? Porque el coeficiente 0 significa que el 20% de la población tiene asignado el 20% de la renta de ese país. El 40% de esa población tiene el 40% de la renta y así sucesivamente. Bueno, eso nos dice que mientras más cercano a 0 esté el coeficiente, mejor distribución de la renta existe en ese país. Encabeza la clasificación Dinamarca que tiene 0,24. Y el último país de la clasificación que nos dan las organizaciones internacionales, Namibia, con 0,71. O sea, que se acerca más a la peor distribución interna que hay de la renta y de la riqueza. Y ahí vemos, bueno, los países europeos, los que están en la zona de la izquierda, en la columna, digamos, segunda, son países todos europeos que están entre el 0,24 mínimo de Dinamarca y el 0,36 de España. Y los que están situados a la derecha, paradójicamente Estados Unidos está por encima del 0,41. O sea, Estados Unidos tiene un problema serio de redistribución de renta y riqueza, a pesar de que sea la primera potencia mundial y a pesar de que sea un poco, por así decirlo, el que rige el orden mundial al que hacíamos referencia hace 2 años en una charla que daba yo aquí, donde se enfrentaba Estados Unidos a China por el crecimiento tan grande que ha tenido China en los últimos años. Bueno, Argentina, México, Guatemala están todos en ese orden y ya países como Sudáfrica y Namibia se sitúan por encima del 0,6, incluyendo también Haití. Bueno, pues el primer bloque de cuestiones que yo quería llevar... ¿Ha dicho en qué posición está China? ¿Está? ¿En qué posición está China? China no da los datos. No da. Curiosamente, en los datos de todas las organizaciones internacionales que he estado varios días buscando, ni China, ni Cuba, ni Corea del Norte. Corea del Norte sí, pero no lo he sacado de las organizaciones internacionales, sino de la ficha que elabora la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores. O sea, el Ministerio de Asuntos Exteriores, cuando uno tiene curiosidad de ver un país, el embajador, la embajada, no será el embajador, será el agregado comercial o el agregado financiero, hace una ficha por país. Y en el caso de Corea, lo veremos más adelante, sí lo hace, pero China no he conseguido en ningún dato estadístico. Antes mencionaba Kika el ejemplo que ponen estos señores, los autores de este libro, de una ciudad que es Nogales. Nogales es una ciudad que está separada por un muro. Porque yo he visto una fotografía, porque ya entrando, el que conociese Berlín, pues no es un muro, digamos, de hormigón, pero Berlín me refiero antes del año 89. Pues es un muro, donde desgraciadamente en un lado se ven edificios relativamente buenos y en otro se ven chabolas. Aquí están las Nogales de Arizona, en Estados Unidos, y las Nogales de Sonora, en México. De tal forma que Nogales es conocida como la ciudad de los túneles, porque tiene 40 y tantos kilómetros de túneles.
donde pasa el contrabando y los que pueden pasar de México a Estados Unidos. La policía americana, la policía frontera, va cerrando túneles, pero los abren inmediatamente. Y por lo visto está como si fuese el metro, ¿no? Totalmente, digamos, taladrada por debajo. Bueno, es una misma ciudad dividida en dos partes, claramente, por un muro. Es la misma población, desde el punto de vista no numérico, pero desde el punto de vista de su origen, con la misma cultura, la misma situación geográfica y consecuentemente el mismo clima, y sin embargo una rica y otra pobre. Y eso es un poco el punto de partida que hacen los autores del libro. ¿Y cómo pasa eso en una ciudad que al final se nutrió de los mismos colonizadores españoles y que después, hace relativamente poco, al final del siglo XIX, es cuando una pasa a Estados Unidos y otra se queda en México? Los datos son elocuentes. La Nogales de Arizona, la renta media por hogar está en torno a los $30.000. La mayoría de los adolescentes van al instituto, la mayoría de los adultos tienen estudios secundarios. La población, los indicadores de salubridad son bastante altos, la esperanza de vida es elevada. La mayoría de los residentes, bueno, hay un porcentaje grande, la mayoría son mayores de 65 años. Lógicamente se deriva de esa esperanza de vida y tiene buenas comunicaciones. En suma, tiene seguridad jurídica, ley y orden, en el sentido de que en la Sonora de México la renta media está en torno a $10.000, o sea, un tercio de lo que ocurre en dos calles más o una calle más arriba. La mayoría de los adolescentes no van al instituto, la mayoría de los adultos no tienen estudios secundarios, hay una tasa de mortalidad infantil muy elevada, la esperanza de vida es más baja que al norte, los servicios sanitarios son deficientes, las carreteras en mal estado. Y el problema serio es un problema de seguridad jurídica, desde el punto de vista de invertir en seguridad jurídica, desde el punto de vista individual, porque hay sobornos, hay robos, hay secuestros. Ahora el Papa, como sabéis, acaba de hacer una visita a Ciudad Juárez y a la zona norte, con todos los problemas de seguridad que se podrían plantear. Bueno, las preguntas que no sabemos todos, si tiene el mismo clima, si es la misma situación geográfica, si es el mismo tipo de enfermedades las que hay en la zona, y si demográficamente esa población procede de los mismos inmigrantes europeos, que comparten además antepasados, música, comida, incluso cultura. ¿Por qué hay esa gran diferencia? Y entonces la explicación que dan los autores, y aquí sí que se ve un poco el sesgo anglosajón, y claro, yo como español pues en esto me revelo un poco, pero bueno, también hay que reconocer y hacer el mea culpa. Ellos dicen, bueno, la explicación no está en la frontera geográfica, ni en la frontera cultural, está en la frontera institucional, que dicen ellos. ¿Por qué? Porque en Nogales las instituciones económicas favorecen la elección de trabajo libremente, la formación académica y profesional, hay mayores incentivos al trabajo porque tienen mejores ingresos, se invierte en tecnología e innovación y las instituciones políticas garantizan la seguridad jurídica, lo que favorece la atracción de inversores. Mientras que en Sonora las instituciones políticas existentes son muy diferentes. Hay menos incentivos para sus habitantes, para residir, para trabajar, para invertir. Hay corrupción, falta de capital humano, inseguridad jurídica, inestabilidad política, las infraestructuras son inadecuadas, con lo esencial que es eso para la actividad económica. Hay una inmigración muy grande, el que puede cruza el túnel, cruza la valla y se va al norte, y hay un alto nivel de delincuencia y consecuentemente de seguridad pública. Y ellos se adentran en la explicación de por qué o dónde surge esa frontera institucional. Y hace un análisis de cómo se produce la colonización en América Latina versus a cómo se produjo en la América anglosajona. Aquí es donde ya nos puede salir un poco el sarpullido que diríamos
digamos, latino. Pero bueno, ellos dicen, paradójicamente, y esto quizás sí que es interesante porque también ha pasado en África, en los países donde llegan los españoles había abundancia de oro, plata y otros metales. Había una alta densidad de población indígena y se encargan los Cortés y los Pizarros de establecer unas instituciones muy negativas para la población indígena. Son la encomienda, la mita y el trajín. La encomienda era la institución para el control del trabajo de los nativos. La mita era el trabajo forzado al que se sometían los nativos en las plantaciones. Y el trajín es el empleo de indígenas como sustitutos de animales de carga para llevar las mercancías. El objetivo de la encomienda de la mita y del trajín indudablemente es obligar a los indígenas a trabajar con un nivel de subsistencia y extraer la renta, de ahí viene el nombre de instituciones extractivas, en favor de los colonizadores. Y eso dio lugar, entre otros, a las críticas de Fray Bernardino de Sahagún y del más conocido padre Bartolomé de las Casas, que denunciaron dicha institución. La independencia del siglo XIX no dio lugar a un cambio en estas instituciones, porque así como en Inglaterra, que era una potencia inferior, menor que España, en el siglo XV, hubo un momento histórico importante, lo que se suele llamar, como veremos después en la tesis que defienden ellos, una coyuntura crítica, que fue la derrota de la Armada Invencible. Esto dio lugar a que la Armada inglesa saliese al mar. El otro día veía un documental muy interesante sobre la Armada Invencible, y el segundo de Lord Howard, que era el que la comandaba, era Sir Drake, el pirata. Y claro, él además se hizo famoso con la derrota de la Armada Invencible y, aparte de ser nombrado Sir por la reina virgen Isabel I, pues él, digamos, se lanzó a la conquista también de América. Inicialmente, los colonizadores anglosajones que llegaron a Estados Unidos querían copiar el modelo de Cortés y Pizarro, que era obligar a los indígenas que trabajasen para ellos y ellos beneficiarse extrayendo la renta que ellos generaban tanto en la producción de alimentos como en lo que entonces no se había descubierto, la fiebre del oro, que fue más tarde en California. Había menos recursos naturales. Ahora, esa fue la gran diferencia con la colonización española, la ausencia de recursos naturales, la baja densidad de población, con lo que no pudieron, digamos, aprovechar a los indios, que se escaparon los que pudieron, y la escasez de alimentos. Y entonces se dieron cuenta que la viabilidad de las colonias abiertas allí, el primer, digamos, estado con el nombre actual fue en Virginia. ¿Por qué? Porque en la primera compañía que se instaló allí, en vez de ser Cortés y Pizarro, que eran nombrados algunos virreyes, allí era una compañía mercantil, que era la Virginia Company. Y le dio el nombre al primer estado americano que se fundó. Y entonces lo que hicieron es cambiar de modelo de colonización. El planteamiento fue el siguiente: si no hay indígenas para explotarlo, sí que podemos explotar a los colonos, a los que llegaban allí. De tal forma que a la Virginia Company no se le dieron soldados ni armas, sino labradores, pescadores, herreros, albañiles, para poder montar las colonias. Y el líder del primer grupo que llegó al estado actual de Virginia, que era un tal John Smith, dijo: quien no trabaja, no come. Y estableció las llamadas leyes divinas, morales y marciales, que establecían lo siguiente: no escapar de la colonia, no robar, no vender productos de la colonia, y el que lo hiciese lo mataban. O sea que ahí sí que fueron muy radicales en el planteamiento de cómo debería funcionar la colonia. Por tanto, la colonización de Norteamérica pasó de un modelo inicial que fracasó, que era
copia del de Cortés y Pizarro, y establecieron una estrategia totalmente distinta, que era incentivar a los colonos para establecerse repartiendo las tierras. En una asamblea general a final del siglo XVII se dio voz a los hombres, no a las mujeres, en las instituciones para proponer leyes. Y en 1774, unos años antes de la independencia y de la Constitución americana, que es de 1789, se celebró el primer Congreso Continental, que fue el preludio de la independencia de Estados Unidos. Estados Unidos, la diferencia con México, que es lo que ellos hacen para comparar por qué se llegó a México a una situación como la que desgraciadamente se ha mantenido en cuanto a diferencia con el norte, es que la Constitución americana estableció límites muy estrictos al poder político y estableció también la participación de la sociedad en sus instituciones que por eso ellos identifican como instituciones inclusivas. El documento de Filadelfia de 1787, que tenía origen en la Asamblea General de 1619, pues así lo establecía. En cambio, en México, las Cortes de Cádiz de 1812, y como sabemos, y aquí también tuvimos otra charla sobre las distintas, que lo organizó la Delegación de Cultura, un ciclo interesante sobre la Constitución de 1812, cuando se cumplía el segundo centenario, establecía la soberanía popular, una monarquía constitucional y la igualdad de los ciudadanos, con otros aspectos negativos desde la perspectiva del siglo XXI. Sin embargo, las élites de Iberoamérica, o sea, los que en España o de España fueron allí y se hicieron, digamos, los virreyes y gobernadores, se opusieron a la Constitución de Cádiz, pues claro, querían mantener la encomienda, el trabajo forzoso, el poder absoluto sobre los indígenas. O sea, ellos querían imponer o mantener lo que se conoce como instituciones extractivas frente a las inclusivas. La invasión de Napoleón en España dio lugar a una crisis constitucional muy importante que no solamente tuvo efectos en España, sino también en la América española, y que fue el germen de la independencia de los países latinoamericanos, empezando en Bolivia en 1809, seguida de México en 1812. Pero claro, regresa Fernando VII y entonces viene otra vez el absolutismo y deroga la Constitución de Cádiz. Y en 1820, en el motín contra Fernando VII y la restauración de la Constitución, se produce la abolición de la coacción al trabajo, del privilegio de las élites, etc. Pero las élites de México rechazaron la Constitución y entonces decidieron declarar la independencia y se estableció lo que se conoce un documento como Plan de Iguala, que elimina la Constitución española, en esa Constitución que estaban preparando para la independencia, porque amenazaba sus privilegios. De tal forma que el primer emperador, pues se proclama emperador, en México es Agustín de Iturbide, que Simón Bolívar lo describió a Iturbide como emperador por la gracia de Dios y de las bayonetas. O sea, que este no se andaba con gaitas. Y bueno, pues lo que se produjo es una ausencia de instituciones políticas limitadoras del poder de Iturbide, de tal forma que el emperador se convirtió en un dictador, y fue el dictador de México durante muchos años. La Constitución de Estados Unidos no crea una democracia según los criterios actuales, o sea, cada estado determinó quién podía votar, de tal forma que los estados del norte dieron el voto a los blancos independientemente de su renta, pero en cambio en el sur concedieron el voto de forma gradual en función de la renta que tenía cada uno, y en ningún caso se dio el voto a los negros, a las personas de color, ni tampoco a las mujeres. La esclavitud se consideraba constitucional y hubo 5 años de inestabilidad como consecuencia de la guerra civil en Estados Unidos, pero en México fueron 50 años. Esa es la gran diferencia. Claro, el tema en Estados Unidos se resolvió con el fin de la guerra civil. La revolución industrial, en paralelo en Europa, en el Reino Unido fundamentalmente, el algodón, los telares, la máquina de vapor, la
carbón y el acero, la siderurgia, el ferrocarril, pues supuso algo esencial en lo que fue el gran crecimiento económico del siglo XIX, económico y demográfico, porque la innovación fue el motor de avance tecnológico. De tal forma que una sociedad eminentemente agraria se fue pasando poco a poco a una sociedad básicamente industrial, como ahora en los países europeos se ha pasado al terciario, a una sociedad de servicios. En Estados Unidos era un país democrático con todas las limitaciones que se pueden ver desde la óptica del siglo XXI, pero sobre todo era democrático en cuanto a innovación, porque tenía una legislación abierta sobre patentes, de tal forma que se daban patentes a gente que incluso no tenía una formación, no eran ni siquiera ingenieros. Estos señores ponen el ejemplo de Edison, que no tenía ni estudios secundarios. Pero bueno, Edison fue un gran inventor, patentó sus inventos y gracias a eso la competencia que creó en Estados Unidos, la existencia de personas como el ejemplo que toman ellos de Edison, unido a la expansión de la banca, porque evitaron los monopolios bancarios, dentro de que al final se puede decir que pues, efectivamente existen monopolios en Estados Unidos, si bien es verdad que también hay normas antitrust, como veremos ahora más tarde con el ejemplo de Microsoft. Y hubo intentos de monopolio bancario, indudablemente, pero fallaron porque los políticos estaban sujetos a elección democrática. Pero en México, ¿qué pasó? En México había dos bancos que controlaban el 60% de los activos. Había una falta de competencia, lo que hacía que los tipos de interés se fijasen en unos niveles altísimos. Los préstamos se daban a la clase privilegiada para aumentar su control monopolístico de la economía, y las instituciones políticas favorecían la falta de competencia, de tal forma que el presidente Porfirio Díaz, violando los derechos de propiedad, facilitó la expropiación de la tierra, concedió monopolio a sus seguidores, especialmente la banca. Veremos más tarde que estos señores cogen dos ejemplos, Bill Gates en Estados Unidos y Carlos Slim, que es el primero en la lista de Forbes, cómo han hecho sus fortunas respectivamente Bill Gates y Slim. Bueno, aquí viene lo que acabo de comentar. Se dice, Bill Gates hizo fortuna mediante innovación, pero ojo, el gobierno de Estados Unidos demandó a Microsoft por abuso de su monopolio en los sistemas operativos. Le cortaron las alas con una sanción muy importante, como ahora están también con el tema de Apple. Tienen el tema del terrorista que mató a 14 y están en una pugna en los tribunales para ver hasta dónde llega el derecho de protección de los potenciales daños que se podrían ocasionar en un lado o en otro. Slim hizo fortuna en negocios bursátiles y en la compra y venta de empresas. Había un monopolio público en México, que era Telmex, que aunque la Comisión Federal de Competencia de México declaró que era un monopolio, el amparo de la Constitución le permitió a Slim hacerse con ese monopolio. De tal forma que, bueno, ellos ponen como ejemplo la forma de operar de las instituciones políticas de México frente a lo que hizo la administración americana en el caso de Bill Gates y en el caso de Carlos Slim. Yo he incorporado, no lo tenían ellos en el libro, si lo mencionan, el caso de Alemania. ¿Por qué? Porque al final del año 2015 el gobierno alemán ha preparado un informe muy interesante, que yo creo que es digno de ver. En ese informe se pone en manifiesto que a pesar del esfuerzo realizado por la Alemania occidental en favor de la Alemania del Este, sigue en el año 2014, el informe está preparado en el 2015 y los datos son del año anterior, el PIB del oeste, el PIB del este es el 66%, las 2/3 partes del PIB del oeste. En 1991 era el 30%, o sea, se ha avanzado mucho, probablemente en el proceso de igualación del nivel de riqueza en un país y en otro. El paro en el este sigue siendo actualmente del 9,8%, en el oeste del 5,9%. La recaudación de impuestos en el este también es consecuencia parcialmente de lo otro, es el 50% de la recaudación impositiva en el oeste. Y un dato importante,
veremos después cómo se traduce en una encuesta que se ha hecho entre ciudadanos de una y de otra parte de la Alemania. Hay un impuesto que se llama impuesto de la solidaridad o Solidarpakt, o mejor pronunciación que haría mi amigo Kurt, que pagan los ciudadanos de Alemania del Oeste para ayudar a la Alemania del Este. Ha supuesto un importe de 30.000 millones de euros anuales y que se estima que la vigencia la tendrá hasta el año 2019, en momento en el que se acumularán 219.000 millones de euros. Las empresas del Este, el problema que tenían era un problema de una tecnología obsoleta, una falta de innovación, falta de capital físico y humano. Siemens, por ejemplo, se trasladó de Berlín a Múnich. El sector de automoción y aeronáutica está en el oeste. Los esfuerzos que se están realizando es para que empresas de software que requieren una menor inversión material se instalen en el este, y se da un dato importante en ese informe del gobierno alemán, que solamente en 4 años las empresas, tras la reunificación de la antigua Alemania, República Democrática Alemana, pasaron de 14.000 a 4.000. O sea, hubo una caída drástica del número de empresas. La capacidad de compra en el este se estima en un 83% de la capacidad de compra que tienen los ciudadanos del oeste. Las preferencias en cuanto a bienes de consumo en el este se fundamentan en lo que no tenían en la época, digamos, de la República Democrática Alemana, que son jeans, chocolate y equipos de vídeo, y tienen un menor consumo, lógicamente, de bienes de lujo, de joyas, de relojes, incluso de muebles de casa, porque obviamente la renta es bastante más baja. Las empresas y marcas de la antigua República Democrática no se impusieron en la República Federal, y como dato anecdótico, la venta de vehículos, la marca que más se vende en la antigua RDA son el Skoda, y en la otra el BMW. Bueno, también es parejo con el nivel de renta. Ha habido una migración masiva. En los 25 años se estima en 2 millones de personas las que han pasado del este al oeste. Ha habido, consecuentemente, porque la gente que pasa son gente joven, un envejecimiento de la población del este. Las prestaciones de jubilación son inferiores, a pesar de que el gobierno ha intentado acercar las pensiones de una zona y de otra. Curiosamente, hay 2 datos aquí que a mí me resultan curiosos, no sé ustedes qué pensarán. Hay una impopularidad en el este mayor por el voluntariado. Uno diría, bueno, teóricamente tendrían que estar formados un poco en ayudar al prójimo, pues no. Y bueno, son 3 datos que son curiosos. Valoran la reunificación en forma positiva el 75% de los del este, y en cambio 48% del oeste porque le está costando caro. Supongo que dirán, esto nos cuesta muy caro. Pero sin embargo, a la hora de las preferencias políticas, los partidos de izquierdas tienen más popularidad en el este que en el oeste, que son más de derecha. Pero bueno, nos quedamos simplemente para que reflexionemos sobre estos datos, que yo lo vi cuando vi el informe del gobierno alemán, pensaba que era interesante, aunque no lo contemplasen los autores del libro. Probablemente Alemania ha tenido instituciones políticas muy diferentes. Por una parte, la República Federal Alemana ha tenido democracia con 2 partidos principales, el socialdemócrata y el democristiano, y en la República Democrática Alemana, quien la conociese en la época anterior, pues era una dictadura comunista con instituciones económicas totalmente diferentes. La República Federal con economía social de mercado, y la democrática con una economía de planificación central. El otro ejemplo, ya termino con esta parte, por así decirlo, de contrastación empírica de qué es lo que está pasando en el mundo, por lo menos en algunas zonas del mundo, es Corea. Corea, aunque ellos hacen referencia, pues no dan datos, y yo me he preocupado de sacar los datos que he podido gracias a las estadísticas del Banco Mundial, de la OCDE, de las Naciones Unidas, y sobre todo de la Oficina de Información Diplomática Española, que funciona bastante bien, porque dan bastantes datos. Incluso en este caso tiene hasta el coeficiente de Gini, que veremos que es muy parecido.
Bueno, la renta per cápita ya la vimos anteriormente, creo, es prácticamente un 10%, un poquito más del 10%, un 12%, la de Corea del Norte respecto a Corea del Sur. O sea, 3.700 frente a 27.090. Desempleo no dan datos, en los de Corea del Norte, en ninguna de las estadísticas he conseguido ese dato. La tasa de mortalidad total, veamos este dato, digamos, socio-sanitario, 9,15 en Corea del Norte, 6,5 en Corea del Sur. Pero el más fuerte, que a mí me ha impactado un poco, es la tasa de mortalidad infantil, el 25,34 frente al 4,01, que da la Organización Mundial de la Salud. Claro, después ya la esperanza de vida va pareja. 70 años en Corea del Norte es mejor que se pase en Corea del Sur, que van a vivir 11 años más, porque la esperanza de vida en el sur son de 81 años. ¿Bien? No digo que se produzca esa amplitud en la... Y después, bueno, la estructura del sistema económico, pues se ve claramente que la agricultura tiene un peso elevado en Corea del Norte, 24,9%, frente al 3% en Corea del Sur. La industria más o menos lo mismo y lógicamente donde se nota es en el sector servicios, que es lo que de una o de otra forma se utiliza como indicador para poner de manifiesto que un país está más avanzado respecto a otro. Sin embargo, hay un dato que sí que también es importante ver. El coeficiente Gini es el mismo, 0,31, 0,32. Lo que pasa es que no es lo mismo tener una distribución equitativa de 3.700 dólares al año de 30.000 casi. Obviamente, lo que muchas veces se dice, hombre, hay que distribuir riqueza, pobreza no hay que distribuirla. O mejor, crear riqueza y distribuirla bien. Y ahora entramos en el tercer apartado y penúltimo apartado, que son las teorías explicativas que utilizan los profesores Acemoglu y Robinson en su libro, donde ellos tratan, lógicamente, de ver las causas que favorecen estas grandes desigualdades que se producen entre países, continentes e incluso ciudades. Y ya hemos hecho referencia, por eso no nos vamos a parar en lo de instituciones extractivas inclusivas. Extraigo para unos pocos la renta y aquí en ese sentido sí creo que han sido bastante honestos, porque no se inclinan desde un punto de vista político, y eso que el profesor Robinson es politólogo, es profesor de ciencia política en Harvard, el otro es economista, pero tratan por igual de mal las instituciones extractivas de la derecha